¿Qué tal? Buenas tardes, alumnos. El día de hoy vamos a continuar con las clases de circuitos eléctricos y vamos a ver capacitancia. Capacitancia, en su más simple forma, es un dispositivo eléctrico que guarda energía eléctrica y se construye con dos placas conductoras paralelas separadas por un material aislante llamado dieléctrico. Los conectores están unidos a las placas. Esto es básicamente un capacitor. La medida de la capacitancia, es la capacitancia de un capacitor y su fórmula está dada por C es igual a Q sobre V, donde C es capacitancia y su unidad es farad, la Q es la carga y su unidad es el coulomb, V es el voltaje y son volts. Entonces, un farad es la cantidad de capacidad cuando se guarda un coulomb de carga con un volt entre las placas. Y bueno, aquí tenemos dos símbolos de tipos de capacitores, de capacitancias, ¿sí? Posteriormente ustedes van a investigar qué tipos de capacitores existen. Ahora pasamos directamente a ver capacitancias en serie. Aquí tenemos un circuito en donde nosotros podemos ver varios capacitores conectados en serie a una fuente de CD. Bueno, y su fórmula dice que la capacitancia total de este circuito va a ser 1 sobre el inverso de cada uno de los capacitores. La capacitancia total en serie siempre es menor que la capacitancia más pequeña. Esto hay que tomarlo muy en cuenta cuando hacemos los cálculos de capacitancias en serie. Ahora pasamos a capacitores en paralelo. Nosotros aquí tenemos una fuente de CD con tres capacitores conectados en paralelo. La capacitancia en paralelo es la suma de todos los capacitores dispuestos en paralelo, dado que CT va a ser igual a C1 más C2 más C3 y así sucesivamente. Capacitor en CD. Un capacitor carga cuando se conecta a una fuente de voltaje de CD. A medida que va cargando el capacitor, llega a un punto donde su carga es igual al voltaje aplicado Vs. Pero de polaridad opuesta. Cuando esto sucede, no hay corriente. Obviamente que no hay corriente porque pues si tiene polaridad de inversa, se anulan, ¿verdad? Un capacitor bloquea la corriente directa constante. Y tenemos otro concepto que es la constante de tiempo RC. Es un intervalo fijo, la constante de tiempo RC es un intervalo fijo cuando se incrementa la capacitancia, la cantidad de carga aumenta, por tanto, para la misma cantidad de corriente se requiere más tiempo para cargar el capacitor. Es lógico, ¿verdad? Entonces, nuestra constante de tiempo va a ser igual a el valor de nuestra resistencia por nuestra capacitancia. Ok, pasamos a curvas de carga y descarga. Aquí tenemos una curva de carga y una curva de descarga. Este tipo de curva sigue una fórmula matemática precisa llamada curva exponencial. La curva de carga es una exponencial creciente y la curva de descarga una exponencial menguante. Se requieren 5 constantes de tiempo para cambiar el voltaje en un 99%, considerando el 100. El intervalo de 5 constantes de tiempo se acepta generalmente como el tiempo para cargar o descargar por completo un capacitor y se llama tiempo transitorio. O sea, a este tiempo en el que tarda en cargar o descargar nuestro capacitor se le conoce como tiempo transitorio. Es el tiempo que tarda. Tenemos una fórmula general para curvas exponenciales de capacitores y la tenemos aquí, donde dice V
Para nosotros hablar de voltajes instantáneos y de corrientes instantáneas utilizamos las minúsculas. Entonces, el voltaje instantáneo sería VF más VI menos VF por E a la menos T sobre tau, donde VF y IF, valores finales, y la II y VI son valores instantáneos. Se puede calcular una corriente creciente sustituyendo V por I y VF por IF en la ecuación general, en esta que tenemos aquí, que es carga desde cero. Esta sería nuestra fórmula general para el caso de carga desde cero, y aquí podemos cambiar la corriente creciente sustituida por I y VF por IF en la ecuación. Quiere decir que esta es la misma ecuación tanto para corriente como para voltaje. Ahora, descarga cero, nosotros consideramos que VF, o sea el voltaje final, es igual a cero. Entonces el voltaje al principio de la descarga sería VI menos E por T sobre RC. Capacitores en paralelo. Tenemos los capacitores en paralelo. Para explicar a cabalidad cómo funciona los capacitores en un circuito de CA, se debe introducir el concepto de derivada. La derivada de una cantidad que varía con el tiempo es la razón de cambio instantánea de dicha cantidad. Recordemos que la corriente es la velocidad de flujo de la carga. En este caso, electrones. Por consiguiente, la corriente instantánea I se expresa como la razón de cambio instantánea de carga Q con respecto a T. Y representa nuestra razón de cambio. Entonces, pero nosotros sabemos también que Q, que la carga, es igual a C por V, que lo vimos en un video anterior. Entonces, sustituyendo esto, tenemos que la corriente instantánea en el capacitor es igual a la capacitancia multiplicada por la razón de cambio instantánea del voltaje presente en las terminales del capacitor. Y por último, vamos a ver la relación de fase, corriente y voltaje en capacitor. Aquí solo mencionar y que ustedes vean las gráficas en la página 498 de su libro, que en un capacitor la corriente siempre se adelanta en 90 grados al valor del voltaje del capacitor. Podemos ver las gráficas de adelanto, siempre se cumple esta condición. La corriente se adelanta 90 grados con respecto al valor del voltaje del capacitor. Bueno, chicos, espero que esta clase haya sido de su agrado, y bueno, pues nos vemos para la próxima clase, continuando con reactancia capacitiva. Gracias y hasta pronto.